Buenas tardes, tertulianos. Hola, Carlos. ¿Habéis oído hablar de lo que es un pulso electromagnético? Sí, el que yo tengo cuando me pongo el reloj. Bueno. Un pulso electromagnético es hacer estallar una bomba encima de una bomba atómica a unos 4.000 metros de altura y se fríen todos los circuitos que estén conectados en ese momento. Todos. Con lo cual, dicen que los rusos, no, perdón, que los israelitas había despegado un avión desde Jordania para con esa intención, para hacer estallar un pulso magnético y freír y dejar a Irán en la edad de piedra. ¿Qué pasa? Según Pepe Escobar es un periodista bastante conocido. Dicen que utilizaron los rusos lanzaron un interceptor, un SU-35, y lo derribaron. Se ha comentado mucho ese tema. No sé si será cierto. No lo sé. Este es Pepe Escobar. Es bastante conocido. Este es un periodista que trabaja en Oriente, pero es brasileño. Y él dice que tenía dos fuentes que le han comunicado eso. Él no dice si es cierto o no. Él dice que son lo que le han comentado. No se sabrá nunca, yo creo. ¿Qué os parece? Pues a mí me parece, a ver, que exista ese tipo de bomba o de artefacto capaz de extender un impulso electromagnético que achicharre cualquier tipo de mecanismo electromagnético, es posible. Que el detonante sea una bomba nuclear controlada, también es posible. Que eso vaya en un avión, también es posible. Que coincidan las tres cosas en un ataque de Israel sobre Irán después del ataque De de los Irán trescientos sobre, veinticinco misiles, sí. me parece poco creíble. Entonces, entre lo creíble y lo posible hay toda una diferencia que está, bueno, y que además la anulación de eso haya sido por un misil o una intervención rusa. Demasiados elementos en un área tan sensible y tan, digamos, pues como desencadenante de un conflicto de mayor envergadura. Pepe No, Escobar es el corresponsal de Asia Time y es analista político en la Real News. Dicen que tiene mucho prestigio y que generalmente nunca, o sea, no suele yo inventarse creo nada. Son dos que fuentes, hubiera dice eran dos fuentes las que le dijeron eso. Es lo que dice. algún medio más en Europa, en Estados Unidos, por no hablar de España, hubiera recogido algo, hubiera recogido algún medio árabe, lo hubiera recogido algún medio palestino, aunque fuera Al Jazeera o cualquier otro. En fin, me parece demasiado porque es como matar moscas a cañonazos, ¿no? Sí, sí, tiene. ¿Qué decir los demás? Yo estoy de acuerdo con Raúl. Yo creo que técnicamente o tecnológicamente sí es posible hacer esas cosas, probablemente, pero a mí me parece que esto es dimensionar mucho una crisis que, bueno, es que yo creo que está en una situación muy delicada por todo lo que puede representar, ¿no? Y me parece lo mismo, o sea, coincido plenamente con Raúl, o sea, demasiados actores en un escenario muy pequeño y muy delicado. No, claro, o sea, no se puede afirmar negativamente. ¿Es posible tecnológicamente? Sí. Eh, Otra cosa es que se haya ejecutado y que nadie haya secundado esa noticia, porque bueno, él puede tener fuentes muy bien informadas y que no le están engañando, pero también es curioso que eso no haya trascendido, porque las noticias al fin y al cabo te puedes adelantar con una buena fuente, te puedes adelantar, pero luego van todos los demás y esto se confirma y se contrasta y aparece la realidad. Entonces, bueno, yo tengo ciertas reservas
para ese tema. Y además me parece que no procede hacer esa exhibición ahora. No es el momento. Vamos a otro tema más jugoso. ¿Qué os parece la Otra bomba cartita vas a de... anunciar. ¿Cómo? Otra bomba electromagnética. La carta de Pedro Sánchez, digo, que otra bomba nos vas a anunciar. Esa ha sido una bomba sucia, más que una bomba electromagnética. Sí, sí, pero muy efectiva, ¿no? A ver, ¿qué piensas de ello, Raúl? Que te veo con cara de guasa. No, pero vamos a ver. Hay demasiadas cosas que se prestan a interpretación, análisis y todas sin información. Y sea lo que sea, no nos vamos a empezar a enterar hasta el lunes. Pero hay una serie de hechos y digamos, de opiniones de la gente que ha estado muy pegada a Pedro Sánchez antes o que permanece pegada a Pedro Sánchez ahora, que insisten en que fue una decisión, la de la carta, redactar la carta y mandar la carta no a los medios, sino meterla en su cuenta de Twitter o de X, como lo queramos llamar ahora, que es también muy significativo porque en principio lo mete en un circuito para jóvenes, no para personas, digamos, mayores de 50 años, sino para menores voy a decir, de 40 o de 30, ¿no? Lo cual ya es un indicio de una intención, explicar el daño moral y personal que se está causando a tu mujer, dirigido ese mensaje a los jóvenes. Otro, lo que dice la carta, es decir, sin la carta, la trascendencia de la apertura de unas diligencias por el juzgado número 4 de la Plaza de Castilla, hubiera sido un acto más en el cual hubiera pasado lo que ha pasado hoy, que la Fiscalía se opone a ese procedimiento. Ese procedimiento que igual que se abre se puede cerrar, o un procedimiento que se puede alargar en el tiempo pidiendo testimonios, documentos, etcétera, sin plazo fijo, salvo que en un momento determinado afecte a personas aforadas y entonces haya que ir al Tribunal Supremo. Mientras tanto, en apenas 3 semanas hay elecciones en Cataluña y en apenas un mes elecciones europeas. Todo eso es una circunstancia, un ámbito en el cual al cual hay que sumar algo curioso. El 15 de marzo, el Tribunal Supremo de este año, es decir, hace apenas 35 días o 40 días, el Tribunal Supremo absolvió en el caso Ausbank tanto a Miguel Bernard, máximo responsable de Manos Limpias, como a Luis Pineda de las acusaciones que tenían sobre ellos de presionar o de intentar chantajear. Sí. Bien. Justo un mes después, el máximo responsable de Manos Limpias, Miguel Bernard, presenta... fue, acuérdate, el que metió en la cárcel a Urdangarín. Bueno, no Cristina. A Urdangarín fue un juez. En fin, no, sí, lo mete... Bueno, sí, pero fue iniciativa de este sindicato. Bueno, lanza una serie de temas que luego el juez, instructor del caso, fue ampliando con testimonios, con indicios, con informes, etcétera. Lo mismo que puede ser ahora con Begoña. Que no, vamos a ver. Y no tiene nada que ver. Oye, cuidado. Primero, no hay ningún ciudadano mete en la cárcel a otro ciudadano. No, evidentemente, no. Yo no digo que meta, yo digo que fue el que empezó, el catalizador. Pero los casos Nos y yo creo que no tienen nada que ver, ni por las personas implicadas, ni por la trascendencia, ni por el recorrido que pueden tener.
Pero bueno, en todo caso lo veremos. O habrá resolución. Por de pronto, la Fiscalía se ha opuesto y ahora el juez tomará la decisión de continuar o no continuar. Ya veremos. Pero la parte política, la trascendencia política, es que se ve en el miércoles, en la sesión de control en el Congreso, cuando el presidente entra ya con la cara realmente dura, desencajada, permanece toda la sesión cabizbajo, apenas contesta con casi monosílabos a las intervenciones de la oposición, y nada más terminar, en cuanto da permiso a la presidencia del Congreso, coge y se marcha en solitario. 5 o 6 horas después aparece la carta en redes sociales. Quiero pensar que antes de mandar la carta a X, a la red X, se lo comentó al jefe del Estado, en este caso al rey. Parece que no. Bueno, no lo sabemos. Parece, aquí no podemos hablar de parece, es que o es o no es, porque parece, puede ser que sea una maniobra política, que sea un enfado personal y familiar, que sea un primer intento de minusvalorar o minorar las consecuencias posteriores de un escándalo mayor. Una manera de reafirmar y que le sigan un montón de díscolos que puede haber dentro del propio Partido Socialista. Una manera de prepararse para una moción de confianza. Una manera de avanzar la convocatoria electoral, una nueva convocatoria electoral que nunca sería antes del 28 de julio, simplemente por cumplir los plazos que establece la Constitución. Y ahí entramos en una dinámica que puede llevarnos, pues como en el caso de Bélgica, por ejemplo, a estar algo así como año y medio, más cerca de los 2 años, sin un gobierno, digamos, refrendado en las urnas, sino a través de sucesivos aplazamientos en un gobierno provisional. Es que hay tantas variables. Yo he hablado con algunas personas y van desde que el lunes va a presentar la dimisión a que es una jugada de alta política, a que es una reacción visceral en el seno de la familia. Y me soy incapaz de quedarme con ninguna de las versiones, con ninguna de los análisis, con ninguno. Pero en cualquier caso, ¿tú crees que está dispuesto o que ha calibrado la pena de telediario que supone que cada vez que el juez llame para hablar y para ver cómo va el empresario al de Halcón o cualquiera que empiece a llamar, sale los informativos, salen los digitales, otra vez el tema de Begoña, otra vez el tema de Pedro, pues eso puede ser un bombardeo? Desde luego, lo que estoy seguro es que cualquier tipo de guerra política, como las otras, no hablo de guerra política, hablo de información. Es que eso es una guerra Si un juez política. llama a alguien, no lo llama por política, lo llama porque quiere saber si eso es verdad. Que estamos hablando, vamos, si queremos jugar inocentes, pues jugamos así. Todo lo que está pasando en los últimos tiempos, y por no andarnos muy atrás, hay que encajarlo dentro de una guerra política, en la cual actúa mucha gente, incluso los no políticos. Pero, en fin, yo quiero acordarme que no veo otra explicación nada más que la política, por la constancia con que están demostrando tanto PSOE como PP, que el Consejo General del Poder Judicial lleva sin renovarse 6 años, o camino de 6 años, cuando el mandato es de 5 años. Bueno, pues los 5 años terminaron hace 5 y pico. Y eso hace que cualquier tema judicial haya que contemplarlo también desde el punto de vista político, por la actuación de los políticos. No digo de los jueces, de los políticos. Entonces yo por eso digo que estamos ante una guerra política con consecuencias, y yo creo que el presidente del gobierno puede llegar a casa
tener un enfado monumental, ver que su mujer está dolida, fastidiada, presa de los nervios, que las hijas están afectadas, que su hermano está afectado, que su padre está afectado, y que en un momento determinado coge y dice hacer puñetas. Pero al minuto siguiente no es ni tú ni yo, ni Honorio ni Javier, es el presidente del gobierno y tiene una serie de obligaciones, por supuesto, de trabajo, que es presidente del gobierno. Y tiene que informar, es decir, tendría que haber informado desde la Moncloa en su calidad de presidente del gobierno, porque está diciendo el presidente del gobierno, no el ciudadano Pedro Sánchez, que está pensando en 4 días dimitir. Y eso trastoca toda la vida política. Y eso es una comunicación no de un ciudadano cualquiera, sino del presidente del gobierno. Y para tomar eso y para, digamos, normalizar los cauces, tiene que informar, debería informar al jefe del Estado. Pero no solo eso, es que también, entre otras cosas, es el presidente desde hace unos meses de la Internacional Socialista, que también tiene su importancia, cada uno el que quiera darla, pero creo que es importante. Y tiene que informar, qué menos, a los 27 socios de la Unión Europea, justamente a un mes y algo de elecciones europeas para 750 parlamentarios europeos que van a integrar el nuevo Parlamento de Estrasburgo. Es decir, que Pedro Sánchez no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez persona puede hacer lo que le dé la gana. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, no. Entonces, esto es un episodio dentro de una guerra política. Creo yo que sí. Lo que no sabemos es ni cuándo se toma la decisión, qué objetivos tiene, ni qué puede pasar. Entre otras cosas porque no hay información, hay opiniones. Incluso de los 4 miembros que dicen que se reúnen en la misma del miércoles en Moncloa, es decir, Óscar Puente, titular de Transportes, Óscar López, jefe de gabinete, y Marisú. Félix Bolaño. No, Marisú. Sí, Félix. María Jesús Montero y Félix Bolaño. Bueno. Esos son los 4 que dicen que se juntaron al margen del presidente del gobierno para comentar. Hay otras versiones que dicen que lo que están haciendo, primero, pararle los intentos de dimisión que te decía que tenía, y luego buscar un candidato, lo cual me parece ya rizar el rizo a unos niveles tal, porque el candidato, si es que eso ya tendríamos que llegar a una convocatoria electoral, bueno, previa disolución de las Cortes. En fin, que falta mucho y todo lo que va a salir en estos 4 días, hoy, mañana, pasado, va a tener un carácter provisional hasta el lunes 29. Y a partir de ahí, la guerra, guste mucho, poco o nada al presidente del gobierno, porque es imposible que no suceda como ha venido sucediendo en los últimos meses y sobre todo a partir del 23 de julio del año pasado, en la cual el partido ganador de las elecciones fue el Partido Popular, pero le faltaron 2 escaños para tener mayoría absoluta, y de ahí vino el conglomerado de partidos que ayudaron a Pedro Sánchez a permanecer en la Moncloa. Esa es la realidad en la cual estamos viviendo. No entro ya en los medios de comunicación que, como me decía un compañero nuestro hoy a mediodía, y creo que con buen criterio y conociendo al personaje, porque es la persona o el compañero de profesión que a mí me lo presentó cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid hace exactamente 20 años, en el 2004, digo bien, me dijo, pues te presento a Pedro Sánchez, concejal del Ayuntamiento de Madrid y con un gran futuro. Sinceramente no le hice mucho caso, pues le saludé como a otros que estaban allí y tal. Bueno, pues obviamente sí que tenía un gran recorrido, Pues me sintetiza cómo ve Pedro Sánchez a los adversarios suyos hoy. Y no sigo hablando porque estoy monopolizando toda esta larga explicación.
que ve a dos adversarios, en los cuales no están ni el PP, ni Vox, ni Junts, ni ninguno. Que Pedro Sánchez contempla solo dos adversarios, el Poder Judicial y el Poder Mediático. Y de ahí que haya hecho la carta como la ha hecho y dirigido a través de cómo lo ha instrumentalizado. Bueno, es un análisis muy completo el que ha hecho Raúl. Yo creo, estoy en la misma situación, es decir, todo es especulativo porque no tenemos información. Hombre, vamos a ver, coincido plenamente en que la figura del presidente del gobierno está por encima de todo lo demás y está sometida a unas obligaciones. Este presidente del gobierno nos tiene acostumbrados a los españoles a hacer las cosas de otra manera distinta. Yo no sé si es una cuestión de protocolo solamente o es una estrategia para sobrevivir en esta selva política, pero el menosprecio y la vehemencia que él suele utilizar, incluso con sus colaboradores cercanos, llegado el momento, pues nos definen ya bien al personaje. El primer error es, no sé si se lo ha consultado al jefe del Estado, pero debería haberlo hecho. El segundo error es utilizar una red social. Las redes sociales no están para eso. Las redes sociales están para otra cosa. Hay unos conductos que hay que respetar. Uno de ellos es el estamento de la prensa, que a nosotros nos afecta relativamente, porque yo no iba a estar en esa rueda de prensa, pero yo creo que la convocatoria a los medios es una obligación que los políticos, y evidentemente al jefe de la oposición, al cual él menosprecia también. Dice Raúl, y dice bien, que él tiene dos frentes, que es el Poder Judicial y los medios informativos. Ya sabemos cómo trata a los medios informativos, ya sabemos cómo los ha menospreciado siempre, cómo han elegido a dedo a las personas que representaban a ciertos medios y cómo han desechado a otros medios que tienen un peso y una solvencia en la opinión pública, si es que hoy existe la opinión pública, que también es discutible. Pero bueno, existen, digamos, una representación que es ampliamente reconocida en los sectores sociales de algunos medios, ¿eh? Y el Poder Judicial es la gran batalla. Es la gran batalla. El asalto a la justicia ya no es nuevo, ya se experimentó por parte del Partido Socialista durante la Segunda República, cómo se arbitraron leyes que favorecían, en cualquier caso, a su gente, cómo se protegieron, cómo depuraron la justicia, porque claro, cuando hablamos de la memoria histórica nos referimos a las cunetas, pero es que hay otras muchas cosas, hay muchos entresijos que en definitiva son muy importantes. ¿Por qué? Porque su análisis y su estudio nos lleva a poder entender cómo se puede cambiar de régimen dentro de la democracia, una evolución hacia una dictadura o hacia un régimen muy personalista. Y aquí estamos viendo que el Poder Judicial está en una maraña con el Ejecutivo trata de controlar y el hecho de que la Fiscalía se pronuncie de esta manera, pues también es muy significativo, ¿no? Muy significativo. Entonces, yo no sé si... Yo creo, y voy a adelantar, y igual me equivoco, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que va a pasar el lunes es que el señor Pedro Sánchez comparecerá ante X medios, con Begoña a su lado, y dirá que después de 4 o 5 días de un ejercicio de meditación soberana y convencido de que no merecía la pena seguir luchando, Begoña le ha convencido de que sí merece la pena, y que él se verá como el único caudillo capaz de superar este trance y volver con bríos nuevos y arropado por su gente. Yo creo que eso es lo que va a pasar y me estoy arriesgando. A mí no me gusta jugar a futurista, yo no tengo ninguna bola de cristal, pero conociendo al personaje, no es creíble. Esto es una maniobra más, esto es un sainete, que en España políticamente somos muy dados a este tipo de actos, y eso es lo que yo creo. No puedo decir más porque no sé más. Ojalá tuviera alguien en Moncloa que me chivara por lo bajo, ¿no? Pero no es así, así que lo voy a dejar ahí. Sí, y si puedo poner un ejemplo que creo que tiene algo que ver posiblemente con el asunto Sánchez. Hace poco tenía que buscar una excusa, y muy buena, a las que yo no quería decirles no, porque la vida es muy larga y nunca sabes dónde te los puedes encontrar otra vez, ¿no? Y a raíz de cómo se complicó la cosa con el ataque de Irán a Israel, les dije
Digo, mira, por una parte, la ministra de Defensa de España ha dicho que no sabemos los españoles lo cerca que estamos de una guerra. Y por otra parte, Irán ha atacado a Israel, no sabemos los efectos que esto va a tener en el precio del petróleo y a corto y medio plazo, y como lo que nosotros estamos hablando me refiero a este grupo de empresas africanas y yo, lo que nosotros estamos hablando es a largo plazo, pues nos puede perjudicar bastante. Por lo tanto, de momento, hasta que esta situación no se aclare, que tardará mucho en aclararse, lo lamento, pero me tengo que quedar a un lado, ¿no? Y quedé como un señor y además como un experto en geopolítica y nadie se ofendió porque todos entendían que podía ser así. Y yo creo que en parte Pedro Sánchez ha podido decir, bien, esto podría ser una buena excusa porque yo creo que Puigdemont le ha puesto el listón muy alto cuando ha dicho, si no salgo presidente de la Generalitat, me voy de la política. Si se va Puigdemont, más lo mal que se está viendo el tema de la amnistía, ahí puede haber peligro para la continuidad del gobierno de Sánchez. Entonces puede haber dicho, oye, y ya que estamos con esto, ¿por qué no me quito de en medio y así no le doy la oportunidad a Puigdemont que me tumbe, ¿no? Eso, en fin, es una teoría, como todos estamos aquí teorizando, ¿no? Pero podría ser. Ahora bien, yo soy más del lado de que detrás de todo esto está Israel, detrás del tema Pedro Sánchez. Y no de rebote, sino muy directamente. Casualmente, aparte de esta cosa de que, bueno, es evidente que la mujer de Pedro Sánchez tenga responsabilidad penal o no, pero lo que hizo no lo podía hacer siendo la esposa del presidente del gobierno. Lo de reunirse con empresarios, darles cartas de recomendación, aceptar dinero de esos empresarios para el Instituto Africano y toda esta historia, todo eso no lo tenía que haber hecho siendo la presidenta del gobierno. Entonces, como mínimo, éticamente es algo a considerar, como mínimo éticamente. Pero casualmente estos días, aparte de esta historia del juez del juzgado 41 de Plaza de Castilla, que ha abierto diligencias, eh, también la Audiencia Nacional ha vuelto a reabrir el caso Pegasus. Y lo ha hecho porque Francia, que también se vio afectada por la injerencia, por el espionaje de Marruecos a montones de políticos y periodistas franceses y diplomáticos, pues Francia le ha pedido, como todos sabéis, le ha pedido a España, al gobierno de España, que le pase la información de todo el tema del espionaje Pegasus para contrastarla con la que ellos tienen. Claro, eso le vendría muy bien a Francia, entre otras cosas, para tener mucha... A Francia le gusta controlar toda la información, entonces pásame la información que vamos a contrastarla, ¿no? Pero es que realmente me parece súper curioso que esto, igual que os contaba antes, lo de que a lo mejor Pedro Sánchez se quiere quitar de en medio para quitarse la posibilidad de Puigdemont, a lo mejor se quiere quitar de en medio para quitarse la posibilidad del tema Pegasus. Porque no olvidemos, como todos sabéis, que israelí que está detrás de la fabricación del programa Pegasus es realmente quien controla la información. O sea, quien sabe todo de lo que todos los países compradores están grabando o están espiando es Israel. Y jamás de la vida, y valga la redundancia, jamás de la vida Israel le va a perdonar al presidente Sánchez que ahora sea el representante de Hamás. Y esta forma de actuar es muy típica de Israel. O sea, te machacamos por la vía civil y que parezca un accidente. Que parezca un accidente, porque al final Marruecos sería incapaz por sí mismo, Marruecos sería incapaz de hacer lo que hizo, de espiar a sus aliados, que no solamente espió a España y a Francia, espió a varios de sus aliados por su cuenta, si no tiene a una gran potencia detrás como es Israel.
Y yo creo que el tema Begoña realmente va por ahí, porque efectivamente puede que sea de dudosa, de dudosa credibilidad algunos de los medios que en el año 22 publicaron, medios franceses o argelinos que en el año 22 publicaron que el tema del Sáhara, Marruecos estaba detrás, pero es que no solamente lo publicaron medios argelinos, es que hubo bastantes medios de comunicación españoles que también sacaron a colación el tema de que de repente una cuestión de Estado tan importante como el reconocimiento o no del Estado saharaui y que de repente ese reconocimiento que hasta ahora lo veníamos teniendo a favor del Estado saharaui, de repente, sin pasar por Consejo de Ministros, sin pasar por el Congreso de los Diputados, de repente por decisión unánime de Pedro Sánchez, pasamos a decir que ahora en Marruecos es el propietario del Sáhara, el nuevo dueño del Sáhara. Y eso fue un escándalo que se paró, pero era un escándalo absoluto. Y yo creo que los tiros van por ahí. Los tiros van por ahí. Pedro Sánchez jamás ha hecho esa locura si no fuera porque tenía una amenaza muy grande detrás de él. La amenaza era Marruecos y con la colaboración de Israel, que ahora posiblemente por ser el representante de Hamas en la tierra, lo ha sacado a colación del tema. Yo creo que van a ir por ahí los tiros. Posiblemente tampoco lo sepamos nunca, pero creo que van más por ahí, porque a mí toda esta historia de, mira, es que estoy enamorado, bueno, ¿y qué? A mí me han presentado 125 querellas. Afortunadamente nunca he ido a la cárcel, pero 125 querellas me pedían más de 200 años de cárcel como periodista. Y nunca jamás se me ha ocurrido decir, voy a reflexionar si dejo esto, si no lo dejo, me siento mal, no sé qué. No, no. Y menos si eres el presidente del gobierno. Pues si estás enamorado, pues quedas con tu mujer, la invitas a tomar algo y se lo explicas. Pero no nos lo expliques a todos los españoles, porque no puede ser. ¿Qué pasa? Que porque un juez abre diligencias contra su mujer, resulta que es una conspiración. Eso es ridículo. Pero es que es algo que insulta tanto a la inteligencia que me parece mentira que no se le haya pedido, el propio Partido Socialista no le haya pedido la dimisión. Al contrario, tenemos que estar viendo cómo de repente la vicepresidenta, que forma parte de la supermafia de los inspectores de Hacienda, como ella es, inspectora de Hacienda, la vicepresidenta del gobierno esté diciendo que qué locura, que esto no puede ser, que esto es indignante, que le estamos atacando al presidente. ¿Pero qué dice? Lo que es indignante es que nos tomen por imbéciles, literalmente. O sea, ya habéis dicho, no es un medio Twitter para decir eso. Por supuesto que no es tampoco una forma de expresarse la de decir, me lo voy a pensar, porque eso es ridículo. Pero sobre todo lo más ridículo es que nos tomen por tontos, de verdad. Hay algo mucho más gordo detrás de todo esto de Pedro Sánchez y espero que antes o después consigamos descubrirlo, porque nos va en ello el prestigio como país civilizado y avanzado. Pero creo que el tema lo hemos tratado bastante ampliamente, con alternativas, con posibilidades, con líneas de cara al lunes, y luego cada uno de los que estamos y de los que nos vean, pues sacará sus propias conclusiones y sobre todo irá apareciendo información concreta sobre este tema, aunque tengamos que esperar al lunes. Aunque yo creo que de aquí al lunes van a aparecer cosas. No sé cuáles, pero incluso, como dice Javier, en otras líneas que no tienen nada que ver con la mujer del presidente del gobierno, sino de otros temas bastante más amplios y de alcance no ya nacional, sino internacional. No sé, yo dudo que de aquí el lunes tengamos algo. No pues, porque al final se sabe todo, que al final se sabe todo, sí, pero bueno. Verás este fin de semana, sábado y domingo, los medios y las redes. Bueno, por de pronto creo que el sábado
el expresidente Zapatero quiere convocar una manifestación de apoyo en la sede de Ferraz. Que Sí. no sé si lo terminará haciendo, pero si lo hace va a ser un cisco, aparte de que yo creo que va a tener poco eco, pero salvo que traigan autobuses, pero es una parte más. Es que ahora mismo el principal defensor de Pedro Sánchez desde hace meses y meses Es Zapatero, sí. es Zapatero. No, Es es decir, que, por es que un yo lado, diría, es el continuador de una política que emprendió Zapatero. sí, bueno, es exactamente alguno de los problemas. Cataluña, por ejemplo, el que inicia la actual situación es Zapatero cuando dice que él va a respetar lo que salga del Parlamento catalán y de aquellos Sí. barros Lodos. vinieron estos lodos. Eh, De hecho, Zapatero y Pedro Sánchez tienen intereses en Venezuela los dos, por lo tanto, son continuadores de la misma política, ¿sí? Yo creo que en Santo Domingo. bueno, como empecemos No, a y tirar en de... Venezuela, quiero decir que Zapatero es el mediador favorito de Nicolás Maduro, por lo cual se lleva un buen dinero. Y no nos olvidemos nunca de que las famosas maletas de Delsi, aunque suene a cachondeo, eso fue una cosa del gobierno de España de Pedro Sánchez. Quien lo recibió fue un ministro de Sánchez, además de Koldo, que también estaba allí. O sea pero que Ábalos no fue porque Koldo tenía que vender unas mascarillas, ¿no? Es que Ábalos fue porque lo mandó Sánchez. Entonces, no es ninguna broma. Parece que suena a broma, pero no es ninguna broma. Tienen intereses conjuntos. Ahí, tanto Zapatero como Sánchez en esa historia, sí. Bueno, está muy bien. Vamos a dejarlo para otro día. A ver si nos funcionan bien los sonidos, que hoy ha sido un desastre, ¿eh? Entre una cosa y otra, lo hemos pasado mal. Venga, colegas, hasta la próxima. Hasta la próxima.